Esta nueva clase es sobre modernidad tardía. Complementa de alguna forma la clase anterior, donde habíamos estado hablando de la modernidad temprana y de las sociedades disciplinarias. En este caso, lo que va a caracterizar a la modernidad tardía son las sociedades de control. Este es un concepto de Gilles Deleuze y que vamos a verlo en un texto de él que es el Post-Scriptum. También vamos a ver otro texto de Ana María Fernández que es sobre las diferencias desigualadas, que tiene que ver con dos puntos interesantes. Uno es cómo se construye el poder a partir de un manejo de las diferencias de forma de armar jerarquías en base a las diferencias. Y el otro es un concepto que también es de Foucault, pero trabaja Ana María Fernández, que es estrategias biopolíticas. Podemos decir que son decisiones del Estado para el manejo de las poblaciones. El manejo de las poblaciones puede tener diferentes sentidos o diferentes intenciones. Una de ellas puede ser la ambición económica, con lo cual implicaría, por ejemplo, la aniquilación de poblaciones, como pasó en la conquista de América, o el traslado de poblaciones en forma masiva y compulsiva, como se hizo en muchos países, sobre todo con las minorías, es decir, se sacan. Fíjense lo que ha pasado en la guerra de Yugoslavia, ¿no? Es decir, esta idea de que una población desplaza totalmente a otra y se apropia de todo el terreno. Entonces, la idea de estrategias biopolíticas tiene que ver con estas formas de poder sobre poblaciones, pero también sobre el cuidado de las poblaciones. Por ejemplo, todo lo que sería la salud pública, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con los planes de vacunación. Hablando de pandemia, justamente Inglaterra, en Londres, el sistema de cloacas, ¿sí? Nace a partir de una epidemia. Se dan cuenta que parte de la salubridad estaría relacionada con poder tener un sistema cloacal que mejore la salud. Acá en Argentina los planes de agua potable, es decir, son todas formas de cuidado de las poblaciones. Ambas son estrategias biopolíticas. Quizás una de las más curiosas sea la que hizo China en un momento, hacia fines del siglo XX, que fue imponer desde el Estado central la obligatoriedad de que las parejas no podían tener más de un hijo por pareja. Esto se hizo para frenar una explosión demográfica y ha tenido efectos en la pirámide poblacional de China, ¿no? Es decir, evidentemente afectó estos cuerpos y estas poblaciones de una manera bastante importante. Entonces, si nosotros pensamos en la pandemia, justamente, tenemos que cada gobierno en cada país ha debido enfrentar esta situación mediante una estrategia biopolítica particular. Algunos han sido más de una tendencia, otros más de otra, sí, pero en general se podría decir que no ha habido gobierno que no tenga que establecer alguna estrategia biopolítica para hacer frente a la pandemia. Vamos a ir por el primer texto, el de Deleuze. Deleuze categoriza, digamos, los tipos de sociedades básicamente en tres tipos. El primero, que es el más extenso a lo largo de la historia, son las sociedades de soberanía. La sociedad de soberanía, como su nombre lo indica, tiene un soberano. Generalmente no son sociedades teocráticas, está en ese lugar en teoría porque lo puso Dios, por lo tanto tiene un poder prácticamente ilimitado sobre la vida y los bienes de sus súbditos. Es decir, que el sujeto de este tipo de sociedad es el súbdito, que obedece y sobre el cual se ejerce, digamos, una violencia corporal importante para lograr la coacción. Es decir, se usa la coacción por medio de violencia. La economía propia de estas sociedades es extractiva, se extrae bienes de la tierra o de la minería o de la pesca, y las máquinas en general son máquinas simples, poleas, palancas, ruedas. A estas sociedades las van a seguir las sociedades disciplinarias, siglo XVIII, siglo XIX, principios del XX, que se caracterizan básicamente por dos grandes instituciones: el Estado moderno y la fábrica. Sus instituciones son centros de encierro con normas muy estrictas que establecen manejos del tiempo, del espacio y de las actividades.
Los modelos de este tipo de organización son en la fábrica, la escuela, el cuartel, el monasterio, el manicomio, el hospital, la cárcel. Entonces esto es estudiado por Foucault, y las personas propias de este tipo de sociedad son los ciudadanos. El ciudadano tiene básicamente, está encerrado, está disciplinado y tiene un fuerte sentido del deber. Esto sería una de las características propias. Es decir, un ejemplo de esto es para la Segunda Guerra Mundial, con una población básicamente de este estilo. Prácticamente todos los soldados se presentan como voluntarios. Para cuando llega la guerra de Vietnam no pueden lograr lo mismo, pues hay otra mentalidad, y tienen que hacer un servicio militar obligatorio en Estados Unidos para poder juntar soldados para la guerra de Vietnam. Fíjense la diferencia en no tantos años, la diferencia de mentalidad de estas sociedades. Respecto a la economía, aparece el sistema bancario, aparece la acumulación de capital, es decir, se concentra el capital y empiezan a generar inversiones, empieza a generar todo un sistema de bolsa, de mercados, sistema bancario. Y todo esto conforma un mundo mucho más monetarizado, donde el dinero tiene un lugar importante, donde todo tiene precio, donde se calculan costos. Es decir, es otro tipo de economía, y básicamente hay un cambio radical que es respecto a la riqueza. Mientras antes la riqueza estaba basada en la tierra, ahora la producción industrial es una forma de producir nueva riqueza. Es decir, la riqueza ahora, más que extractiva, pasa a ser productiva. Es decir, la producción industrial genera nuevos bienes. Las máquinas propias de esta época son las máquinas energéticas, la máquina de vapor primero, movidas a carbón, después a petróleo, después la electricidad. Y esta concentración del dinero de la que estábamos hablando también tiene un correlato espacial, que es la concentración de la población en espacios mucho más cerrados, que son las ciudades. Es decir, hay un proceso de urbanización de las poblaciones, donde gran parte de la población rural migra hacia las ciudades buscando mejores oportunidades laborales, y eso va generando un despoblamiento del campo y una superpoblación de las ciudades. Fíjense que todo esto es un proceso que lleva muchos años, pero que una vez que se inicia, genera una inercia muy grande, y una cosa trae la otra. Finalmente aparecen las sociedades de control, que ya sería fines del siglo XX y básicamente del siglo XXI, que se caracterizan por menos presencia del Estado, pero sin embargo hay más control, hay menos disciplina, pero se logran controlar los deseos de las personas, y eso genera una nueva forma de control social. Las máquinas típicas de esta época son las máquinas informáticas y los grandes sistemas de comunicación. La población ahora es vista como clientes, como usuarios, como consumidores. Por lo tanto, bueno, es una etapa de superproducción. Por ejemplo, cuando Deleuze escribe esto, no estaba ahí todavía el fenómeno del crecimiento chino como la industria del mundo. Pero fíjense que uno de los secretos de China es la mano de obra barata. El otro secreto es la producción en masa. Es decir, cuando en un país se producen, 1000 objetos de un tipo, en China se producen millones. Entonces eso genera una baja de costos muy grande. Entonces, con tal abundancia de objetos, lo que hay que hacer es impulsar el consumo, hay que estimular el consumo, hay que lograr más consumo. Entonces ahí aparece el marketing. Entonces, si nosotros tenemos una visión, digamos, simple del marketing, es el estudio de las tendencias del mercado. Pero el marketing hoy en día es mucho más complejo. Está la Big Data, está todo lo que es el trabajo de prever hacia dónde va el mercado, pero también de cómo influir sobre el mercado, es decir, cómo activar este mercado. Hay un caso que es muy interesante, que es el de Steve Jobs. Steve Jobs, entre las muchas cosas que desarrolla el smartphone, o el iPhone como marca. Y cuando él presenta el primer modelo, era muy caro, no hacían prácticamente casi nada de lo que hacen hoy los smartphones,
Y los propios colegas de él, de la misma empresa, de Apple, te dicen que no entienden para qué desarrolla esto, si los teléfonos celulares ya funcionan bien. Es decir, y él dice, no, si podemos llevar una computadora en el celular, ¿por qué no vamos a hacerlo? Fíjense lo que ha cambiado el mundo en este tiempo, que prácticamente hoy nos costaría imaginarnos nuestra vida sin un smartphone. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo donde el mercado no pedía el smartphone, se le ocurrió a Steve Jobs. Generó un producto que no sabía ni cómo venderlo, y sin embargo ese producto comenzó a generar la necesidad. Entonces hoy en día tenemos una demanda mundial increíble de smartphones, y esto es un proceso inverso, donde el marketing no buscó el mercado, sino que el marketing modeló el mercado. Esto es un gran cambio en las formas sociales. El otro cambio es que la mayor importancia de la economía ya no la tiene en la producción de objetos, sino en la oferta de servicios. Fíjense lo que hoy en día gastamos nosotros, comparado con una familia de hace 50 años, que pagaba el teléfono de línea y nada más. Nosotros en comunicación, cada persona de una familia tiene un celular, y cada celular sale bastante caro, es bastante dinero el pagar el abono mensual o los consumos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos privilegiando dentro de nuestra economía una parte importante de los ingresos se destinan a necesidades de comunicación y a compra de servicios de comunicación. El otro cambio es que va desapareciendo la figura del propietario o patrón de la fábrica. Fíjense que la fábrica teníamos patrones y obreros, y ahora empieza a aparecer un nuevo tipo de figura que es la empresa. La empresa, que en su estadio más avanzado es el grupo económico. El grupo económico ya no tiene patrón, sino que tiene accionistas, inversores, y lo maneja ya no el patrón tampoco, sino que lo maneja un especialista, que es el management o el CEO. Es decir, la persona se ocupa de dirigir empresas, cobra muy caro, pero tiene un trabajo donde él maneja el dinero de otros, por lo tanto tiene que rendir cuentas de qué tipo de ganancias produce. Los grupos económicos también empiezan a generar un fenómeno de globalización, donde hay grupos que invierten en diferentes países y que manejan volúmenes de economía mucho mayores que la de los propios países donde invierten. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones del mundo empiezan a ser tomadas por las corporaciones más que por los estados. Esto también es un cambio muy importante. Es decir, hay empresas, por ejemplo las automotrices, donde uno dice esta marca es inglesa, es alemana, es sueca, y en realidad los dueños son grupos inversores de otros países. Eso es es un fenómeno donde a lo mejor un grupo económico tiene varias marcas de autos y uno ni siquiera lo sabe, porque uno sigue fiel a la marca, pero ellos están comprando y vendiendo las marcas y las fábricas y cambiando la locación de las fábricas. Es decir, es un nuevo modo de hacer negocios donde ya uno no está establecido en un país y en un territorio con una fábrica, sino que todo es móvil. Hay una gran fluidez en el manejo de los capitales y de las inversiones. Bueno, según Deleuze, ¿cuáles son los instrumentos de control que tiene este nuevo orden social? El primero, como ya decíamos, es el marketing. El marketing no solo en la idea del seguimiento del mercado, sino de la intervención sobre el mercado. El segundo es tener un sujeto endeudado, ya no está encerrado, sino endeudado. Endeudado básicamente de dos maneras, acá en Argentina una de ellas no tanto. Una es la de las tarjetas de crédito, es decir, la gente estimulada por el marketing a consumir cada vez más, gasta más de lo que tiene, con lo cual vive endeudado. Una persona endeudada que tiene que pagar la tarjeta no puede poner demasiadas condiciones en el trabajo, tiene que ser obediente en el trabajo, porque necesita ese sueldo para pagar sus deudas. La otra forma de endeudamiento, que en el mundo es muy conocida, muy extendida, es la de los créditos hipotecarios. La mayor parte de la gente no accede, no llega a ahorrar para comprar una casa, la única forma de comprarla es con un crédito bancario y se endeuda por toda la vida pagando ese crédito.
Esto es la famosa burbuja que explotó en el 2008, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, una sobrevaloración de los bienes inmobiliarios, pero porque la gente tomaba créditos más allá de sus posibilidades y esos créditos a su vez se iban cayendo y fue generando como una bola de nieve donde el nivel de endeudamiento era cada vez mayor. Bueno, un tercer elemento que ve Deleuze es la tecnología. Si mediante un GPS, mediante un celular, se ubica a cada persona en el espacio, pero también mediante los registros que van quedando de nuestras compras o de nuestras, ya sea las compras por internet o las compras por tarjeta, también nos ubican en el mercado, saben qué bienes consumimos, pueden marcar la tendencia y ofrecernos o estimular aún más que compremos aquello que saben que podría ser interesante para nosotros comprar. Bueno, y a esto se le podría agregar, no está en el texto de Deleuze, pero lo podríamos agregar, que es el desempleo. Es decir, este nuevo orden social genera mucha exclusión y mucho desempleo, muchísimo. Piensa que el Estado benefactor del siglo XX buscaba que todo el mundo tenga trabajo y que todo el mundo tenga casa, es decir, que haya seguridad social, que haya medicina para todos y casa para todos. Esto se abandona, este proyecto, y empieza un proyecto más neoliberal donde cada quien es responsable de su vida. Es la idea de la caída del sistema salarial. Es decir, lentamente este modelo económico va dejando de lado el sistema salarial, que implica obra social, jubilación, vacaciones, toda una serie de beneficios, que da una vida más previsible, básicamente, y hay una preferencia cada vez mayor de parte de las empresas al trabajo por contrato, donde yo soy monotributista y facturo por un servicio que le doy a la empresa, pero no soy su empleado, sino que soy un prestador, un contratista. Esto algunos lo llaman contratos basura o lo llaman trabajo precario. ¿Por qué? Porque no es que el trabajo sea precario, se paga bien. El tema es que es precaria la vida del trabajador, que no sabe qué va a hacer dentro de 6 meses cuando se acabe el contrato. Entonces en esto, observando las distancias, nos parecemos cada vez más a esas oleadas de inmigrantes que venían a hacer la cosecha y que sí hacían buena plata, pero después no sabía qué pasaba el resto del año. Si los cosecheros no tenían garantizado un ingreso todos los meses, sino que tenían un ingreso y después veían cómo sobrevivir. Esta sería una de las grandes formas de control, es decir, los sistemas de contrato laboral, y trae una embestida, si se quiere, también de ir de a poco desmantelando aquellas leyes laborales que protegían al empleado y reemplazándolas por un sistema donde lo salarial se parece cada vez más a los contratos. Bueno, respecto al texto de Ana Fernández, solamente dos cosas. Una, lo más importante de este texto es que muestra la lógica del poder y de cómo a partir de las diferencias se marca la diferencia y se establece una jerarquía. Esto es mejor o más que aquello. Va a trabajar, por ejemplo, la idea del racismo, donde un rasgo se transforma no solamente en la totalidad de la persona, sino en la identidad de la persona, y esa persona pasa a ser desvalorizada por el color de piel, por ejemplo. Y ella va a nombrar dos estrategias biopolíticas que tienen que ver con esta etapa de modernidad tardía. Una de ellas es el aislamiento, o lo que ella denomina producción de soledades, es decir, que sería aquello que hace que las personas cada vez estén más aisladas, si bien se comunican por internet y por las redes, y fíjense que en este momento nosotros estamos padeciendo el aislamiento, hay una privación de algo importante que es la vida comunitaria, el encuentro con los demás, la cuestión, si se quiere, nosotros en grupo lo pensamos como lo grupal, ¿no? Es decir, el grupo, ya sea familiar o de amigos, es una de las formas en que disfrutamos la vida y que tiene sentido la vida para nosotros. El aislamiento completo es casi un castigo, es una forma carcelaria. Entonces, la construcción de estas soledades o el mayor nivel de aislamiento son funcionales a estos nuevos tipos sociales o nuevas formas de organización social.
Y la segunda que ella nombra es la vulnerabilización, que es un término que proviene de una teorización de Castell, donde dice que bueno, hay un nuevo modelo económico que marginaliza a un montón de población, que las va sacando del sistema organizado y van quedando como por fuera de la organización social, quedan como desclasados o totalmente excluidos. Este proceso no es casual, es una política, una estrategia biopolítica donde se concentra riqueza a partir de excluir población. Digamos, sería como la ecuación que genera esto. En tanto parte de la riqueza se usaba para sostener la ayuda social, y no hablo de los planes de trabajar, estamos hablando de eso, sostener un sistema de salud, estamos hablando de planes de vivienda, estamos hablando de que parte de lo recaudado por el Estado se use para nivelar más ciertas clases sociales que vienen con menos posibilidades. Este modelo lo que dice, bueno, el que no se puede subir al tren, lo siento, así quedará fuera. Y no hay una especie de idea como que quedar afuera podría sostenerse. Lo que genera, y estamos viéndolo por ejemplo cuando fue el 2001, es que ese quedar afuera genera enormes tensiones sociales y resta mucha gobernabilidad a los gobiernos, es decir, pierden la capacidad de predecir qué va a pasar con el elemento social, es explosivo o es inestable. Entonces, en ese sentido, hay una revisión de estos modelos, pero no deja de ser un modelo que tiende a ir de a poco ganando terreno, ¿no? De todas maneras, la modernidad tardía es una transformación social que va a tener sus marchas y contramarchas, va a haber dispositivos que aparezcan y después sean reemplazados por otros, pero lo que está claro es que nos vamos alejando cada vez más de la sociedad disciplinaria, industrial y basada en un Estado que centraliza gran parte de la vida social, y vamos hacia modelos más de globalización en lo económico y de otro tipo de sociedad. Básicamente esta es la idea. Ahora, va a dar la vuelta a todo esto y decir, bueno, ¿por qué en grupos vemos todo esto? Bueno, porque en un grupo va a aparecer gente que sostiene o está formada en un determinado clima cultural, como puede ser la sociedad disciplinaria, que tiene un fuerte sentido del deber, y va a haber otra gente que está criada más en una sociedad más posmoderna y va a sostener otro tipo de principios, por ejemplo el consumo, por ejemplo el estar conectado todo el día. Fíjense que a veces cuando uno trata de armar grupos, están los que dicen, bueno, armamos un grupo de WhatsApp, y está otro que dice, no, grupo de WhatsApp no, porque prefiero que nos encontremos físicamente. Entonces, hay subjetividades muy dispares, muy distintas entre lo que se produce en una época y en otra. Y como justamente estamos en la transición, ambas cosas van a aparecer en nuestros grupos. Es decir, que cuando uno coordina, tiene que poder entender que estas dos lógicas en algún punto están en tensión al interior de los grupos. Bueno, seguimos la clase que viene. Nos vemos.